En este video veremos cómo realizar el diseño de un circuito combinacional. Para ello resolveremos el siguiente ejercicio, en el cual es necesario diseñar un multiplicador binario de números sin signo, el cual tendrá como entrada dos números binarios de 2 bits cada uno. Y a la salida tendremos los bits o el resultado de la multiplicación de los dos números que tenemos en las entradas. Debemos determinar cuántos bits necesita la salida y realizar los siguientes pasos. 1. La tabla de verdad. 2. El mapa de Carnot, que nos ayudará a simplificar el circuito. Y 3. El dibujo de las compuertas lógicas que conforman el circuito. Para realizar el paso 1, que consiste en la completación de la tabla de verdad, inicialmente deberemos verificar cuáles son las entradas, y estas están conformadas por los operandos, es decir, los números que vamos a multiplicar. Los números en binario de 2 bits cada uno. Estos son el multiplicando y el multiplicador, en donde identificaremos al multiplicando con las letras A y D, donde A es el bit más significativo y D representa el bit menos significativo del número binario de 2 bits. El multiplicador será identificado con las letras C y D, donde C representa al bit más significativo y D representa al bit menos significativo. Ya que hemos identificado cuáles son las entradas de la tabla de verdad, ahora procederemos a verificar cómo se comportan las salidas respecto a las entradas. Las salidas estarán conformadas por todos los bits del producto de la multiplicación de los dos números. Para determinar cuál es la longitud en bits de la salida, debemos analizar dos casos. El primero, cuando el número más pequeño a obtener como resultado de multiplicar dos números binarios de 2 bits es 0. Al multiplicar 0 por 0, el resultado es 0. Y el segundo caso ocurre porque el número más grande a obtener como resultado de multiplicar dos números binarios de 2 bits, en este caso, el número más grande que podemos representar con 2 bits es 3. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 3 por 3 nos da el número 9, que contiene 4 bits en binario y representado a través del número 1001 en binario. A continuación, se presenta la tabla de verdad completada para este problema, pero veremos paso a paso cómo fue completada cada bit de salida respecto a los posibles estados que pueden tener las entradas. Debemos tener claro que el producto se compone de los bits f0, f1, f2 y f3, donde f0 es el bit menos significativo y f3 es el bit más significativo. A través de las variables a, b, c y d, tenemos representadas todas las posibles combinaciones de multiplicación que pueden presentarse cuando multiplicamos dos números binarios de 2 bits. Al multiplicar el número 0 por 0, el resultado es 0. Al multiplicar 0 por 1, el resultado es 0. Si multiplicamos 0 por 2, el resultado es 0. Al multiplicar 0 por 3, el resultado nuevamente es 0. Si multiplicamos 1 por 0, el resultado es 0. Si multiplicamos 1 por 1, el resultado es 1, que en un número binario de 4 bits se representa como 0001. Al multiplicar 1 por 2, el resultado es 2, y lo podemos representar mediante el número binario 0010, un número de 4 bits nuevamente. Al multiplicar 1 por 3, el resultado es 3. Al multiplicar 2 por 0, el resultado es 0. 2 por 1, el resultado es 2. 2 por 2, el resultado es 4, representado con un número binario de 4 bits por 0100. Al multiplicar 2 por 3, el resultado es 6. Al multiplicar 3 por 0, el resultado es 0. Al multiplicar 3 por 1, el resultado es 3.
al multiplicar 3 por 2 el resultado es 6 y finalmente al multiplicar 3 por 3 el resultado es 9, representado a través del número binario de 4 bits 1001. Ahora que ya tenemos completada la tabla de verdad, podemos observar que la salida de la tabla contiene 4 funciones de salida, expresadas desde f sub 0 hasta f sub 3, que respectivamente representan el bit menos significativo y el bit más significativo del producto de multiplicar dos números binarios de 2 bits. Realizaremos el mapa de Carnot para cada una de las funciones de salida e iniciaremos por la función f sub 0. El mapa de Carnot, que se muestra a la derecha, nos refleja que un mapa de Carnot es un diagrama utilizado para representar el comportamiento de los bits de toda la función de salida respecto a la variación del multiplicando y el multiplicador, es decir, todas las posibles combinaciones que pueden surgir de estos dos números. Vemos que sobre las filas de la tabla nosotros representamos todas las posibles combinaciones de las variables a y b. Estas posibles combinaciones son 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Vemos que las filas 3 y 4 son intercambiadas y esto se realiza para obtener la correcta expresión de la función de salida en su forma más simplificada. Recordemos que el mapa de Carnot es utilizado para realizar la representación de expresiones booleanas algebraicas en su forma más simplificada sin necesidad de hacer largas operaciones de simplificación. Sobre las columnas de la tabla nosotros estaremos colocando todas las posibles combinaciones de las variables c y d. Este mapa de Carnot en particular es un mapa de 4 variables. También vemos que en este caso las columnas 3 y 4 intercambian sus posiciones. Ahora veremos cómo se realiza el llenado de un mapa de Carnot. Vemos que cuando las variables a, b, c y d tienen todas un valor de 0, el bit correspondiente a la salida de la función de salida es un 0. Entonces colocamos en la casilla en la cual se intersectan los valores de a y b, ambos ceros, y c y d, ambos ceros, el bit correspondiente, que en este caso es 0. Cuando a es 0, b es 0, c es 0 y d es 1, nuevamente el valor del bit correspondiente en la función de salida f sub 0 es 0. Debemos recordar que cuando nos expresamos acerca de las variables y estas están negadas, corresponde a un valor de 0. Cuando nos referimos a una variable y esta no se encuentra negada, esta puede ser representada mediante un 1. Por eso es de que vamos a interpretarlo en términos de la expresión de la variable negada y no negada. Si tenemos las variables a negado, b negado, c, d negado, el valor del bit de la función de salida es 0. Cuando tenemos los valores a negado, b negado, c y d, el valor que se toma en la función de salida es 0 y llenamos la casilla correspondiente con ese valor. Si tenemos a negado, b, c negado, d, el valor del bit de la función de salida es 0, llenamos la casilla correspondiente. Cuando tenemos a negado, b, c negado, d, el bit correspondiente es 1. Cuando tenemos a negado, b, c, d negado, el bit correspondiente en la casilla es 0. Cuando tenemos a negado, b, c, d,
el bit de la función de salida que colocamos en la casilla correspondiente es 1. Cuando tenemos a, b negado, c negado, d, el bit a colocar en la casilla correspondiente es 0. Cuando tenemos a, b negado, c negado, d, el bit a colocar en la casilla correspondiente es 0. Cuando tenemos a, b negado, c, d negado, el bit a colocar es 0. Cuando tenemos a, b negado, c, d, el bit de la función de salida a colocar en la casilla correspondiente es 0. Si tenemos la expresión a, b, c negado, d, el bit a colocar en la casilla correspondiente es 0. Si tenemos la expresión a, b, c negado, d, el bit a colocar en la casilla correspondiente es 1. Si tenemos la expresión a, b, c, d negado, el bit a colocar en la casilla correspondiente es 0. Y finalmente, cuando tenemos a, b, c, d, el bit a colocar sobre la casilla correspondiente es 1, que es el resultante al bit correspondiente de la combinación indicada sobre la función de salida f sub 0. Un aspecto muy importante a considerar de los mapas de Carnot es que nosotros debemos realizar la agrupación de todos los min-términos. Para este ejemplo lo hacemos de esa manera. Los min-términos corresponden a todos los bits que toman un valor de 1. Estas agrupaciones pueden tomar grupos de 1 bit, de 2 bits, de 4 bits o de una cantidad par de bits. En este caso nosotros tenemos un grupo de 4 bits, los cuales aislamos sobre el área remarcada en amarillo. Para generar una expresión booleana que representa el grupo de bits que hemos aislado, debemos tomar en cuenta cuáles son las variables tanto sobre las filas como sobre las columnas que no presentan una variación. Revisaremos. En este caso, cuando revisamos las variables que se encuentran sobre las filas, que son las variables a, b, vemos que el valor de a cambia de 0 a 1. Entonces, esta no genera un valor agregado a la función de salida de la función f sub 0. En el caso de b permanece en un valor constante cuando nos movilizamos entre las filas 2 y 3. Por lo tanto, este sí genera un valor agregado a la función de salida. Veamos cómo se comporta las variables colocadas sobre las columnas. En este caso, vemos que la variable c sí genera un cambio de valor entre las columnas 2 y 3, cambia de 0 a 1, mientras que la variable d permanece en un valor constante, 1. Para representar esta expresión, nosotros debemos colocar la multiplicación de las variables que no cambian. En este caso son b y d, y como ambas no se encuentran representadas por un valor de 0, entonces ambas toman su valor no negado. Ahora procederemos con la realización del mapa de Carnot para el bit 1 del producto de la multiplicación de dos números binarios de 2 bits. La realización de la completación de la tabla se encuentra a la derecha de esta diapositiva y vemos que acá podemos aislar dos grupos de unos o de min términos. El remarcado en celeste contiene una isla de 4 unos y el remarcado en amarillo contiene una isla de min términos con 2 min términos. Ahora debemos observar cuáles son las variables que no cambian en cada uno de los grupos, y estas son las que generan un valor agregado a la función de salida en la forma de una expresión booleana.
para la primera isla remarcada en amarillo, vemos que esta se encuentra sobre una misma fila. Por lo tanto, el valor de A y B no cambia, y estas permanecen en 0 y 1 respectivamente, mientras que sobre las columnas 3 y 4 el valor de C permanece constante en 1 y el valor de D cambia de 1 a 0. Por lo tanto, esta expresión exclusivamente para la isla remarcada en amarillo quedaría definida como A negado B C. A esta expresión debemos sumarle la expresión correspondiente a la isla de min términos resaltados en celeste para completar la función de salida expresada en una forma simplificada. La segunda subexpresión quedaría definida de la siguiente forma. Vemos que la variable A no presenta ningún cambio sobre las filas 3 y 4 y permanece en 1, mientras que la variable B cambia de 1 a 0. Vamos a ver cómo se comporta sobre las columnas. Sobre las columnas 2 y 3, la variable C sí presenta un cambio de 0 a 1, mientras que la variable D permanece en 1. Entonces esta sí genera un aporte a la función. La expresión para la isla remarcada en celeste quedaría como A por D. Entonces la función finalmente quedaría como la suma de las dos expresiones obtenidas, que sería A negado BC más A por D. Ahora realizaremos el mapa de Carnot para la función f sub 2 que corresponde al bit 2 del producto obtenido al multiplicar dos números binarios de 2 bits cada uno. Realizamos la distribución de bits en la función de salida respecto a los estados de cada una de las variables de entrada, como vimos en diapositivas anteriores, y observamos que para este caso particular solo se encuentran 3 min términos en toda la tabla. Algo importante resaltar es que entre mayor cantidad de min términos haya en una isla, más simplificado se encontrará la expresión que lo representa. Por lo tanto, hemos decidido aislarlo de la siguiente forma, o agruparlo de la siguiente forma. Los min términos que se encuentran sobre la cuarta fila de la tabla y los dos min términos que se encuentran sobre la cuarta columna de la tabla. Analizaremos primero cómo queda la expresión para la isla resaltada en amarillo. En este caso, vemos que las variables A y B permanecen constantes, ya que este grupo se encuentra sobre la cuarta fila. C también permanece constante en el valor 1, mientras que D cambia de valor de 1 a 0, y esto produce que no genere un aporte significativo a la expresión. La expresión para los min términos resaltados en amarillos quedaría de la siguiente forma: A B negado C. Ahora analizaremos la expresión resultante para la isla remarcada en celeste. Vemos que la variable A permanece en el valor 1 sobre las filas 3 y 4, mientras que B cambia su valor de 1 a 0, por lo cual B no genera un aporte a la expresión final, mientras que C y D permanecen constantes sobre la columna 4. La expresión que representa a los min términos resaltados en celeste es AB negado CD negado. La expresión final para la función de salida f sub 2 es AC D negado más AB negado C. Simplificamos esta expresión
para que quede de la forma AC, todo esto multiplicado por B negado más D. Finalmente realizaremos el mapa de Carnot para la función f3, que corresponde al bit más significativo del producto obtenido al multiplicar sus números binarios. Completamos la tabla de Carnot de acuerdo a los valores que toma cada bit en la función de salida respecto a los valores que toma cada una de las variables de las entradas. En este caso, vemos que solo hay un término en toda la tabla, por lo cual los valores de las variables sobre las filas y las columnas no varían, y la expresión que representa a esta función corresponde a and B and C and D. Ya que tenemos las cuatro funciones de salida para cada uno de los bits del producto de la multiplicación de dos números binarios de 2 bits, procederemos a representar el circuito a través de compuertas lógicas. Acá tenemos las cuatro funciones de salida que hemos obtenido en las diapositivas anteriores, y a la derecha podemos observar cómo ha quedado nuestro circuito final. Un aspecto muy importante a resaltar es cómo generamos los ceros y unos lógicos de las entradas A, B, C y D. Bueno, se ha utilizado un circuito muy sencillo que implementa una fuente de voltaje de 5 voltios, que es el voltaje necesario para representar unos lógicos en compuertas de la familia 74LS. Hemos utilizado 4 pulsadores o push buttons que pueden ser también utilizados acá, switches. Un switch normalmente cerrado o un pulsador cerrado representa un uno lógico, ya que deja el paso de corriente a través de la fuente de voltaje hacia la resistencia de 1 kilo ohmio que se encuentra conectada en el otro extremo del push button. Todas las resistencias se encuentran conectadas a tierra para garantizar el paso de corriente. Las salidas del circuito se encuentran representadas a través de LEDs, y esto se realiza para poder visualizar y diferenciar de una forma más fácil cuando existe un 1 o un 0 lógico en cada uno de los bits que conforman el producto de la multiplicación. Un LED encendido representaría un 1 lógico a la salida de la función o a la salida del circuito correspondiente de la función de salida respectiva, y un 0 lógico estaría representado a través de un LED apagado. Vamos a iniciar a ver cómo se representan a través de compuertas cada una de las funciones de salida. Para la función f0, que realiza una multiplicación entre las variables b y d, hemos utilizado una compuerta AND que a sus entradas tiene las variables b y d. Para la función de salida f1 hemos utilizado compuertas NOT, AND y OR, que al combinarlas representan la función de salida expresada en su forma algebraica. Para representar la función de salida del bit 2 del producto obtenido al multiplicar los dos números, tenemos nuevamente la utilización de compuertas NOT, OR y NAND, cuya función de salida es la expresada en la forma algebraica que se muestra en la función. Y finalmente, para representar la función de salida del bit más significativo de la multiplicación de dos números binarios de 2 bits, tenemos la utilización de 3 compuertas AND, que nos hacen una multiplicación booleana
de las variables a, b, c y d. Esta es la representación que a través de comportalógicas que nos soluciona el problema que hemos analizado a través de este video, un multiplicador de los números binarios de 2 bits.